Pacquiao's making excuses that he's not training, he's missing the election, all that. But you know what? To me, I think he's scared, and Freddie Roach is scared. I wouldn't be surprised if he tried to cancel the fight saying that I hurt my hand or something just because he's scared. Es puto Pacquiao. Así es. Sa tagal ng panahon na lumalaban si Manny Pacquiao sa ibabaw ng lona, sari-sari na o iba't ibang estilo o pag-uugali ang nakalaban niya. Halos yata lahat na nakaharap na ni Manny Pacquiao. May mabait, But with a guy like this, Manny, shit, at least I say I fought a good fighter, man. high blood, matapang, magalang, Thank you so much. at higit sa lahat ang mga nakakainis na mga hambog. Isang magandang sample dyan ay walang iba kundi itong si Bambam Brandon Rios. Bago ang kanilang laban naging malala ang mga pangyayari. Sa sobrang tensyon talaga naman nag-trending ito worldwide. Naniniwala noon na ang mayabang na Meksikanong si Rios na kung nanakaut siya ng isang Meksikano si Juan Manuel Marquez Mexican din ang tatapos sa kanyang boxing career. Mabibigat na salita ang mga binitawan ni Rios dahil inaakala niyang patapos na ang karera ng ating pambansang kamao at panahon na niya para siya naman ang maging boxing star. Kaya naman naging mas exciting ang pagbabalik ng global icon sa ibabaw ng lona. At dito papatunayan ni Pacman na hindi pa tapos ang kanyang legendary career. Nakakatuwang isipin, naging kasama ni Brandon Rios si Antonio Margarito. Kaya mapapaisip ka na lang kung ituturo rin kaya ni Margarito ang matinding depensa na ginamit niya noong naglaban sila ni Pacman, ang pagdepensa sa pamamagitan ng mukha. At nabanggit din ni Brandon Rios sa post-press conference na hindi daw siya nasaktan. Kaya naman malayo sa sinasabi ng kanyang bugbog na mukha, pero maaaring totoo ito na hindi siya nasaktan pisikal. Kung hindi, nasaktan ang kanyang damdamin matapos matalo. Bugbog man kay Manny, mas nagulpe ang ego ni Brandon Rios dahil sa kanyang sobrang taas na tingin sa sarili. Kaya naman nung interview na yun, napaiyak ito sa sobrang pagka-disappointed sa naging performance kontra kay Manny Pacquiao. Kaya tara, samahan niyo akong sariwain ang pinakaabangan dati na laban ni Manny Pacquiao sa kanyang pagbabalik sa ibabaw ng ring. So unang tagpo ng laban, nagpakita kagad ng pagiging agresibo ang ating pambansang kamao. Makikita rin ang determinasyon kay Brandon Rios na tapusin at pabagsakin ang ating 8th Division World Champion. At dito, hindi makasagot si Brandon Rios sa mga combinations na ibinabato ni Manny Pacquiao. Ahí está otra vez poniendo distancia el Pacman Pacquiao. Últimos instantes ya de este tercer episodio. Sigue dando cátedra, sigue dando clase Manny Pacman Pacquiao. Luego de 3 capítulos, el tercero a su antojo, pero también teniendo dificultades con un rango de... Isang left street ang pinakawalan ng ating pambansang kamao. Natila hindi ininda ni Brandon Rios at nakuha pang dumila. Y ahí otra vez se sirve con la cuchara grande el filipino.
conectando golpes en todas direcciones. Tiene ese voladito por arriba. Brandon Ríos sigue esperando con la mano arriba y recibiendo mucho golpe. Aún y hecho. At mapapansin natin na unti-unti nang nag-iiba ang pagmumukha ni Brandon Rios. Que no observa, no ve. Con una Vega ya habla más preservar el propio Manny Pacquiao nada más. Ha pegado mucho Pacquiao, pero yo creo que el knockout está lejos todavía. No se ve que los golpes le hayan hecho demasiado daño a Brandon Ríos, que ahí está parado como una... O incluso ya desmaya la guardia ligeramente. Están lloviéndole golpes por todos lados a Brandon Ríos y ahí se vuelve a comer una mano izquierda. Intenta cerrar Hernández en la esquina del Pac-Man. La marca es de Marco Barrera. Bueno, estamos viendo... At kahit anong salag ni Brandon Rios, hindi niya maiwasan ang mga paulang suntok ni Pacman. Y también parece, no lo puede encontrar en ninguna forma. Ahí lo vemos a la más de Manny Pacquiao pidiendo lo que Es a medirse también, es decir, ¿qué tanto va a tener que exigirse para noquear? Porque Brandon ya no empieza a ser el mismo rival, como decía Marco, que inició. Manny Pacquiao está haciendo su pelea. Manny Pacquiao está manejando su experiencia. Claro, y ahí la lluvia de golpes de Manny Pacquiao, el filipino, izquierdas y derechas que llegan a destino final. Y Brandon Ríos ha perdido velocidad, si de por sí llegó lento, ahora tiene menos y potencia y poder. Maihahalin tulad natin ang estilo ni Brandon Bambam Rios sa kanyang kababayan na si Antonio Margarito na walang kaputwort-footwork at nakasteady sa harapan ni Pacman. Esta noche el Pac-Man Rodolfo es lo que pienso. Sí, y algunos ya lo están comentando, es una realidad también. Incluso el propio Bob Arum entraría en esa posible negociación con una Vega y habrá más. La pregunta, ¿crees que es la última pelea de Manny Pacman Pacquiao? Hashtag Unifón-sí, hashtag Unifón-no. Participa con nosotros y sigue castigando. Implacable Manny Pacman Pacquiao. At dito mapapansin ang layo ng kanilang level pagdating sa skills. At ang tanging hawak lang ni Brandon Rios ay ang kanyang tapang at determinasyon at may halong yabang. De Manny Pacquiao y ahí le conecta con la mano derecha, violenta en forma de upper, llegó a destino final, dos izquierdas poderosas, vuelven a sacudir a Brandon Ríos, que lo mejor que ha hecho es decir, no me haces daño, pero los golpes siguen llegando, uno detrás del otro, empieza a bajar, esa es la oportunidad que está buscando Manny Pacquiao, y necesita sacarla en cualquier momento, termina por atrasarse, entra con tres upper seguiditos, 1, 2, 3 le sacuden la cabeza, y el Pac-Man puede encontrar la Marco, entra ahora sí una derecha sabrosa, sacuden a Brandon Ríos, Marco. Y lo sacudieron bien, levantó hasta una patita Brandon Ríos ahí. Se pone traje de torero Manny Pacquiao saliendo con paso lateral, agarrándole combinación de 3-4 golpes, esperándose, lo ve, mueve la cintura y pues ya la pelea es totalmente de Manny Pacquiao. Trastabilla y lo deja Tembelé, que vuelve a atacar de manera lateral, se vuelve a quedar, los dos se encontraron, pero el Pac-Man parece más sólido, vuelve a buscarlo arriba, termina por abrazarse, vendrá la parte importante del Manny, vamos a ver si ejerce toda su velocidad, dama. Mira, Sar, Brandon Ríos no es Márquez, no es Timothy Bradley. Vamos a tener que hacer un juicio de... Kaya pala nasabi ni Brandon Rios sa isang interview, nakala niya pati si Freddie Roach ay sumusuntok dahil hindi niya nakikita ang mga suntok ni Pacman na sobrang bilis at napakarami. 64-36 sigue votando. ¿Qué piensas del Manny? ¿Cómo ves al Manny? Termina por abrazarse. Está encontrando. Señores, aquí la condición para llevarse esta noche el kit de Box Azteca Team. Las primeras 10 personas que nos envíen en Twitter, @BoxAzteca7, una foto de ustedes o algún conocido que se parezca a Manny Pacquiao, se lleva el kit, ya lo escucharon. Alguien que se parezca al Felipe. Y sigue moviéndose justamente. El filipino termina por atacarlo. Lo encuentra. Golpes, no hay golpes de Brandon Ríos. Así es imposible poder aspirar a la victoria, Julio. Definitivo tú, Rodolfo. At ang mga sinabi ni Brandon Rios kay Pacman ay tila na baliwala lahat matapos ang kanyang sinapit. Resurge como el ave fénix, va Brandon Ríos, no lo encuentra, le cambia el perfil. Últimos segundos que el Pac-Man declara la vuelta. El Pac-Man está de vuelta. El mejor libra por libra durante un tiempo. 118.
All to the winner. Y todo, señores, para el gran 11811 y todo para el ganador, señores. He's back. The fighting pride of the Philippines. Matapos ang pagkabigo kontra kay Juan Manuel Marquez, wagi si Pacman via unanimous decision sa isang impresibong pagkapanalo.